Buenas tardes a todos los que nos escuchan en Holacast Español. Soy Pedro y estoy muy emocionado por el episodio de hoy. Buenas tardes, queridos oyentes. Yo soy Verónica. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos interesa cuando queremos viajar. Exactamente. Vamos a hablar sobre cómo planear el dinero para un viaje. Es un tema muy importante, porque muchas veces queremos viajar, pero no sabemos cuánto dinero necesitamos. Es verdad. ¿Y ustedes, queridos estudiantes de español? Cuéntenos en los comentarios. ¿Les gusta planear sus viajes con anticipación o prefieren ser más espontáneos? Buena pregunta, Verónica. A mí me gusta planear todo con tiempo. Así puedo buscar los mejores precios y no tengo sorpresas. Yo soy un poco diferente. Me gusta tener un plan básico, pero también me gusta dejar espacio para la aventura. Aunque debo admitir que siempre tengo un presupuesto claro. El presupuesto es fundamental. Sin un presupuesto, es muy fácil gastar demasiado dinero. Entonces, hoy vamos a compartir algunos consejos útiles. ¡Perfecto! Vamos a imaginar que queremos hacer un viaje. Pedro, ¿a dónde te gustaría ir? Me encantaría ir a la costa, un lugar con playa, sol y buena comida. ¿Y tú? A mí me gustaría visitar las montañas. Un lugar tranquilo donde pueda caminar y disfrutar de la naturaleza. Pero bueno, los dos destinos necesitan un presupuesto. Claro. Lo primero que debemos hacer es decidir cuántos días vamos a viajar. Eso cambia todo. Un viaje de 3 días es muy diferente a un viaje de 10 días. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, si voy a las montañas por 3 días, necesito menos dinero que si voy por una semana completa. Exacto. Entonces, digamos que vamos a hacer un viaje de 5 días. Ese es un buen tiempo. No es muy corto ni muy largo. Perfecto. 5 días es ideal. Ahora, lo segundo que debemos pensar es el transporte. ¿Cómo vamos a llegar a nuestro destino? Buena pregunta. Hay varias opciones. Podemos ir en avión, en autobús, en tren o en carro propio. Cada opción tiene un precio diferente. El avión es generalmente más caro, pero es más rápido. El autobús es más económico, pero toma más tiempo. Es verdad. Y aquí hay un consejo importante para nuestros oyentes. Si van a viajar en avión, compren los boletos con anticipación. Los precios suben mucho cuando compras el boleto el mismo día del viaje. Excelente consejo, Pedro. Yo siempre reviso los precios en diferentes fechas. A veces, viajar un día antes o un día después puede ahorrar mucho dinero. Muy cierto. También es bueno buscar en diferentes sitios web. A veces un sitio tiene mejor precio que otro. Ahora hablemos del alojamiento. ¿Dónde vamos a dormir durante el viaje? Esto es una parte importante del presupuesto. Sí, el hotel puede ser muy caro o muy barato. Depende de lo que elijamos. Hay hoteles de 5 estrellas que cuestan mucho dinero por noche. Pero también hay opciones más económicas. Por ejemplo, los hostales son muy populares entre los viajeros jóvenes porque son baratos. También están los apartamentos. Puedes rentar un apartamento completo por una semana. A veces es más barato que un hotel, especialmente si viajas con familia o amigos. Esa es una buena opción. Y tiene otra ventaja. En un apartamento puedes cocinar tu propia comida. Eso ahorra mucho dinero. Ah, muy buen punto. La comida es otra categoría importante en nuestro presupuesto. Comer en restaurantes todos los días puede ser muy costoso. Totalmente. Si desayunas, almuerzas y cenas en restaurantes por 5 días, vas a gastar mucho dinero. Es mejor tener un balance. ¿Qué sugieres, Verónica? Yo sugiero desayunar en el hotel o en el apartamento. El desayuno es fácil de preparar. Puedes comer fruta, pan, café. Es simple y barato. Me gusta esa idea. Entonces, el almuerzo y la cena pueden ser en restaurantes, pero no siempre en lugares caros. Exacto. Puedes buscar restaurantes locales donde comen las personas del lugar. Esos restaurantes generalmente tienen buena comida a buenos precios.
Y también puedes comprar comida en el mercado. Frutas, bocadillos, agua. Esas cosas son necesarias durante el día. Muy cierto. Ahora, queridos oyentes, les pregunto, ¿ustedes prefieren gastar más dinero en comida o en actividades? Déjenlo en los comentarios. Buena pregunta. Las actividades son otra parte del presupuesto. Depende del tipo de viaje que hagas. Si vas a la playa, muchas actividades son gratis. Puedes nadar, caminar por la arena, ver el atardecer. No necesitas pagar nada. Pero si quieres hacer buceo, pasear en lancha o tomar clases de surf, esas actividades tienen un costo. En las montañas es similar. Caminar por los senderos es gratis, pero si quieres hacer un tour guiado o rentar equipo especial, necesitas dinero extra. Entonces es importante investigar antes del viaje. Debes saber qué actividades quieres hacer y cuánto cuestan. Así puedes incluirlas en tu presupuesto. No quieres llegar al destino y descubrir que no tienes suficiente dinero para hacer lo que te gusta. Exactamente. Ahora hablemos de algo que muchas personas olvidan: los gastos extras. Ah, sí, los gastos extras. Esos pequeños gastos que no planeas pero que siempre aparecen. Por ejemplo, las propinas. En muchos lugares es costumbre dejar propina en los restaurantes. También los souvenirs. Siempre queremos comprar algo para recordar el viaje o para regalar a la familia. Y no olvidemos el Internet. En algunos hoteles el Wi-Fi es gratis, pero en otros debes pagar. También el transporte local, los taxis, los autobuses urbanos, el metro, todo eso suma al final. Por eso es importante tener un colchón en el presupuesto. Digamos que calculas que vas a gastar $1,000 en el viaje. Entonces, es mejor tener $1,200 disponibles. Esos $200 extra son para los gastos inesperados. Muy buen consejo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo completo. Imaginemos que voy a la playa por 5 días. Perfecto. Vamos a calcular todo. Primero, el transporte. ¿Cómo vas a llegar? Voy a tomar un autobús porque es más económico que el avión. El boleto de ida y vuelta cuesta $100. Bien. Ahora el alojamiento. ¿Dónde vas a dormir? Voy a quedarme en un hostal pequeño cerca de la playa. Cuesta $30 por noche. Son 5 noches. Entonces son $150. ¡Excelente elección! Ahora la comida. ¿Cuánto calculas gastar por día? Voy a desayunar en el hostal porque incluyen desayuno gratis. Para almuerzo y cena, calculo unos $30 por día. $30 por día durante 5 días son $150 en comida. Eso suena razonable. Sí. Ahora las actividades. Quiero hacer buceo un día. Esa actividad cuesta $60. ¿Y los otros días? Los otros días voy a nadar, caminar y relajarme en la playa. Esas actividades son gratis. Pero también quiero rentar una bicicleta un día para recorrer la costa. Eso cuesta $20. Muy bien. Entonces en actividades gastas $80. Ahora los gastos extras. ¿Cuánto calculas? Para propinas, souvenirs y transporte local, voy a agregar $50. Perfecto. Vamos a sumar todo. Transporte, $100. Alojamiento, $150. Comida, $150. Actividades, $80. Gastos extras, $50. El total es $530. Pero siguiendo tu consejo, voy a llevar $600 para tener un margen de seguridad. Excelente planificación, Pedro. ¿Ves cómo con un poco de organización puedes hacer un viaje hermoso sin gastar demasiado? Y ahora tú, Verónica, cuéntanos sobre tu viaje a las montañas. ¿Cómo sería tu presupuesto? Bueno, mi viaje sería un poco diferente. Voy a ir en mi propio carro, entonces el transporte sería solo la gasolina. ¿Cuánto calculas en gasolina? El lugar está a 4 horas de mi ciudad. Ida y vuelta son 8 horas. Con el precio actual de la gasolina, calculo unos $60. Eso es menos que el autobús.
Viajar en carro propio puede ser más económico. Sí, pero también tiene sus costos. Debo pensar en el desgaste del carro y en el estacionamiento. Pero bueno, en las montañas el estacionamiento es gratis. ¿Y dónde vas a dormir? Voy a rentar una cabaña pequeña. Cuesta $40 por noche. Son 5 noches, entonces $200 en total. Una cabaña suena muy agradable. ¿Tiene cocina? Sí, tiene una cocina completa. Entonces voy a cocinar la mayoría de mis comidas. Solo voy a salir a comer 2 veces durante todo el viaje. Esa es una manera inteligente de ahorrar dinero. ¿Cuánto calculas en comida? Voy a comprar comida en el supermercado antes de llegar a las montañas. Calculo unos $80 para toda la semana. Y las 2 comidas en restaurantes serían unos $40 más. Entonces en comida gastas $120 en total. Eso es menos que mi presupuesto. Sí, cocinar tus propias comidas ahorra mucho dinero. Ahora, en las montañas quiero hacer varias caminatas guiadas. ¿Cuánto cuestan esas caminatas? Hay un tour de día completo que cuesta $50. También quiero hacer una caminata nocturna para ver las estrellas. Esa cuesta $30. $80 en actividades. Eso está bien. Y para gastos extras voy a llevar $60. Quiero comprar algunos productos locales como miel y queso artesanal. Vamos a sumar tu presupuesto. Transporte, $60. Alojamiento, $200. Comida, $120. Actividades, $80. Gastos extras, $60. El total es $520. Voy a llevar $600 también, igual que tú. Miren eso. Los dos tenemos viajes muy diferentes, pero el presupuesto es casi el mismo. Interesante. Es verdad. Eso muestra que puedes viajar a diferentes lugares con un presupuesto similar. Solo necesitas planear bien. Ahora, queridos oyentes, queremos saber, ¿cuál de estos 2 viajes les gusta más? ¿La playa o las montañas? Escriban en los comentarios. Y también cuéntenme, ¿cuánto dinero suelen gastar en un viaje de 5 días? Me da curiosidad saber. Bueno, hemos hablado mucho sobre planear el presupuesto. Ahora quiero compartir algunos consejos finales. Me parece bien. Adelante, Pedro. El primer consejo es, siempre investiga antes de viajar. Lee blogs, mira videos, pregunta a personas que ya visitaron el lugar. Excelente consejo. Mientras más información tienes, mejor puedes planear tu presupuesto. El segundo consejo, lleva siempre algo de dinero en efectivo. No todos los lugares aceptan tarjetas de crédito. Muy cierto. Especialmente en lugares pequeños o mercados locales, el efectivo es importante. El tercer consejo, descarga aplicaciones de conversión de moneda si viajas a otro país. Es fácil confundirse con el tipo de cambio. Sí, es importante saber exactamente cuánto estás pagando en tu propia moneda. Y el último consejo, no tengas miedo de buscar ofertas y descuentos. Hay muchos sitios web que ofrecen cupones y promociones. Totalmente de acuerdo. A veces puedes encontrar descuentos de hasta 50% en hoteles o actividades. Ahora quiero hablar de algo importante. Viajar no tiene que ser caro para ser divertido. Absolutamente. Algunos de mis mejores recuerdos de viaje son de momentos simples y gratuitos. Por ejemplo, ver el amanecer en la playa no cuesta nada, pero es una experiencia hermosa. O sentarse en un café local a observar a las personas pasar. Eso no cuesta mucho, pero es muy agradable. El punto es que el valor de un viaje no está en cuánto dinero gastas, sino en las experiencias que vives. Exactamente. Puedes tener un viaje increíble con un presupuesto modesto si planeas bien y tienes la actitud correcta. Y hablando de actitud, es importante ser flexible durante el viaje. A veces las cosas no salen como planeamos. Es verdad, tal vez llueve y no puedes ir a la playa ese día. O tal vez el restaurante que querías visitar está cerrado. En esos momentos, la flexibilidad es clave. Puedes descubrir cosas nuevas y maravillosas cuando te sales del plan original.
Pero siempre dentro de tu presupuesto, por supuesto. Ser flexible no significa gastar dinero sin control. Claro que no. El presupuesto es tu guía. Te ayuda a disfrutar el viaje sin preocupaciones de dinero. Ahora quiero preguntarte, Pedro, ¿alguna vez has tenido una emergencia durante un viaje? Sí, una vez estaba de viaje y se me perdió la billetera. Fue terrible porque tenía todo mi dinero ahí. ¿Qué hiciste? Por suerte, había dejado algo de dinero en el hotel. También tenía una tarjeta de crédito en mi maleta. Eso me salvó. Esa es una lección importante. Nunca pongas todo tu dinero en un solo lugar. Exactamente. Ahora siempre divido mi dinero. Llevo algo en la billetera, algo en la maleta y algo en otro bolsillo. Muy inteligente. Yo hago lo mismo. También guardo copias de mis documentos importantes en mi correo electrónico. Esa es una excelente idea. Si pierdes tu pasaporte o tu identificación, tener una copia digital ayuda mucho. Bueno, creo que hemos dado muchos consejos útiles hoy. Nuestros oyentes ya saben cómo planear el presupuesto para su próximo viaje. Espero que sí. Recuerden, investigar, planear, ser flexible y siempre tener un margen extra de dinero. Y lo más importante, disfrutar el viaje. Viajar es una de las mejores experiencias de la vida. Totalmente de acuerdo. Ahora, queridos estudiantes de español, queremos escucharlos. ¿Cuál es su destino de viaje soñado? Sí, cuéntenos en los comentarios. ¿A dónde les gustaría viajar y por qué? Y si ya tienen planes para un viaje próximo, compartan cuánto dinero están planeando gastar. Nos encanta leer sus comentarios. Cada uno de ustedes tiene historias interesantes para compartir. Además, escribir en español en los comentarios es una excelente práctica. No se preocupen por los errores. Lo importante es practicar. Exacto. Todos estamos aprendiendo juntos. Este es un espacio seguro para practicar el español. Antes de terminar, quiero recordarles que pueden compartir este episodio con sus amigos, que también están aprendiendo español. Sí, por favor, mientras más personas escuchen Hola Cast Español, mejor. Estamos aquí para ayudarlos a mejorar su español de una manera divertida. Y recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Publicamos episodios nuevos cada semana. Con temas interesantes y útiles para su vida diaria. Todo en español natural y fácil de entender. Bueno, Verónica, creo que es hora de despedirnos. Sí, ya hemos hablado mucho hoy, pero ha sido un episodio muy interesante. Estoy de acuerdo. Espero que nuestros oyentes se sientan más confiados para planear su próximo viaje. Yo también lo espero. Y espero ver muchos comentarios sobre sus destinos favoritos. Entonces, queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros hoy en HolaCast Español. Gracias por su tiempo y por su dedicación al aprendizaje del español. Ustedes son increíbles. No olviden que viajar es una aventura maravillosa. Solo necesitan planear bien su presupuesto y lanzarse a explorar el mundo. El mundo está lleno de lugares hermosos esperando por ustedes. No tengan miedo de salir y descubrirlos. Hasta la próxima semana, amigos. Cuídense mucho y sigan practicando su español. Buenas tardes a todos y feliz aprendizaje. Nos vemos muy pronto en otro episodio de Hola Cast Español. Adiós y buen viaje a donde sea que vayan. Adiós, queridos estudiantes. Hasta pronto.